Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y de este modo, arribé a Israel. Aquí empieza en la segunda parte de la vida. En No, que primero, ahí llegas con 17 años a Israel. 17. En primero de todo, escapimos con la cultura del ladino. Ni hablar, ni canticas, ni comidas de como se rizan en el Mupak de los judíos, ni nada. Esto se cortó. Vinimos aquí, esta escuela era escuela de agricultura. ¿Esto es en Jerusalén? No, esto es en Petah Tikva, la ciudad se llama Petah Tikva, Ajá. Que está cerca de Tel Aviv. cerca de Tel Aviv, sí. Ujú. Y aquí me dábamos 4 horas de mañana el hebreo Ujú. y después 4 horas elaborábamos en agricultura. Ujú. Tenían campo de sembrar cebollas, sembrábamos cebollas más por allá. Ujú. Y yo lloraba mucho, no es por el cariño, que porque las cebollas. Aquí era la sala de comer, más por allá era las camareticas muestras donde estábamos echando, y más por aquí Ujú. era la clase. Ujú. De este modo pasó aquí un año. Ujú. Después la agencia judía me trajo a otra escuela internada que Ujú. se llama Chavata Noara Tzioni, Ujú. que es escuela de la Mansebes judía Ujú. en Jerusalén. En esta escuela se trocó la placa. Aquí de mañana laboramos 2 horas en agricultura y después 8 horas nos empezaron aquí oficio. Ujú. ¿Qué oficio? Adobar sistemas de aviones de la Fuerza Aérea de la Armada. Ujú. Nos empezamos aquí electricidad y electrónica y todo modo de cosas. Y estos 2 primeros años, Albert, que tú llegaste a Israel, ¿era como lo tenías imaginado o pensaste que te habían contado una cosa que no era exactamente encina cuando... Mira, fiestas había cada noche de Shabbat y Ujú. chicas habían Ujú. y liberación de este modo y este modo. No podías hacer lo que quieres. Ujú. Había, Ideológicamente te parecía que era un país más abierto que Turquía. no por el país, por la escuela. Puede ser Ujú. afuera, era más libre. Ujú. En la escuela habían ¿cómo se dice? Leyes Ujú. que adoptes a estas leyes. Ujú. Muchos que la lim. Sí, Ujú. me empecé a hacer rico bueno, te diré. Aquí era la sala de comer, aquí se hizo ahora se hizo camaretas de echar para los chicos, Ujú. aquí es el sinagoga, aquí eran las camaretas de echar, Ujú. nos echábamos 4 chicos en una camareta. Uh. Eh, y de este modo pasamos otro año hasta que arribé a la Armada. Ujú. Antes que arribé a la Armada, el servicio era 2 años y 2 meses. Ujú. Cuando entré a la Armada se hizo 2 años y medio. En medio que estaba se hizo 3 años. Ahora de ainda es 3 años para los hombres, ¿verdad? Ahora de ainda es 3 años. Ujú. Y aquí empecé a
a elaborar el oficio que me ambesí, adobar los sistemas de los aviones que estaban en la base. Esta base era en el sur de Israel. Y aquel tiempo empecé a pensar y a cantar la cantica Albert, ¿cuál va a ser de ti? Y de este modo di de acuerdo conmigo que cale hacer una cosa y empecé a medir los exámenes del liceo. Estos exámenes los hice externos del ministro de la Educación. Pasaron 3 años. 2 semanas antes de la liberación de la Armada, dije, vine a visitar a la escuela que estuve. Vine aquí a visitar a los maestros y al personal. Y estamos hablando con el director mío que era aquí. Me dice, otras 2 semanas te vas a liberar. ¿Cuál vas a hacer? Le dije, no sé ainda cuál vas a hacer. Dice, ya sé cuál vas a hacer. Vas a venir aquí ante mí, vas a empezar el oficio que te empezaste y entre tanto vas a ir a meter en la universidad. Y yo dije, ¿cómo va a empezar? Yo no tengo ni diploma de la universidad, ni diploma de maestro. ¿Cómo quieres tomarme a mí como maestro? Me dice a mí, no te estreches, todos se van a derechar. Cabe saber que aquel tiempo el Estado tenía 19 años. Era Estado mancebo. Y se podían este modo de cosas hacerlos. Hoy no se puede hacer. Nunca esto era 1967. 67 me fui a la Armada, 70. 70. Que en 67 empecé a meldar, 66 empecé a meldar, 67 escapé de meldar, 67 me fui a la Armada, estamos hablando de 1970. Bueno, dice, y aquel tiempo, la escuela estaba sola y seca aquí, todo el entorno era campos, no había nada. Este edificio, este apartamento que estás viendo aquí, no había. Solo después, cuando yo empecé a laborar en la escuela, lo fraguaron este apartamento. Y hoy, si me quieres venir a visitar y beber café en la terraza, yo moro aquí. Ah, ok. Cuando vas a estar en Jerusalén, me puedes venir a visitarme aquí. Te voy a dar a ver. Ok, mashallah. Maravilla. Y de este modo, pasaron allá 10 años. Entonces, en estos 10 años, me di en la universidad las matemáticas. En Esta es primero, la Universidad Hebrea de Jerusalén. sí, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En primero, el primer grado que es BSc, y después el segundo grado que es MSc, la diploma de BSc y la diploma de MSc. Y después me di otros 2 años para tomar la diploma de ser maestro de escuela. Este modo pasaron 10 años. Entretanto, me casé con mi mucherica, que está resistiendo hasta hoy conmigo. Ya estamos casados 47 años. Tenemos 4 hijos, 3 hijas y un hijo, y 6 nietos. La una hija ainda no es casada. Y después de 10 años en la escuela, en 1980, pasé a laborar en la banca, en Bank Leumi. Bank Leumi es una de las 2 bancas más grandes en Israel. Se estableció en 1902.
quiso decir, ya tiene más de 190 años. Ujú. En el empecillo del Estado en 1948 hasta 1954, esta banca funcionó como la banca central, Federal Reserve de Israel. Ujú. Solo en 1954 se fundó la banca central de Israel y esta banca tornó a ser la banca comercial. Ujú. Yo laboré aquí 27 años en este edificio que es en Ujú. la calle de Yafo, Jafarut. Ujú. Después la banca pasó de este edificio a otro lugar. Ujú. Y después de 27 años, yo pasé al departamento general en Tel Aviv de la banca. Ujú. Eh, todos los años era director de, compañías grandes, Ujú. de asociaciones. Ujú. Los 6 años del cabo estuve aquí en el centro de la banca en Tel Aviv, Ujú. que era eh, la dirección general de la banca. Ujú. Eh, En todo este tiempo, desde que estuviste en el internado, fin a que laboretes aquí, ¿cómo eh, fue tu experiencia con el ladino? Dijiste que al empecillo no lo tenía sentido del todo, más después. Ok. fin a este momento, no hablé en latino y solo puede ser cuando me fui a Turquía a visitar a mis Ujú. padres y mis madres y mis amigos, un Ujú. poco hablé allá. Ujú. En Israel no hablé el latino. Ujú. Eh, y de este modo, después de 33 años, me hice pensionario, me retiré de la banca Ujú. y, pasé y me retiré de la banca. Y como se dice, de este modo pasó la Ujú. vida Ujú. hasta este momento. Ujú. Aquí estamos escapando de la demostración nuestra.